Mundo repleto de desafíos e complexidades. As palabras sabias do imperador Marcos Aurelio ecoam como guía atemporal para enfrentar as vicisitudes da vida. No cerne desa orientacao está a filosofía estoica. Uma abordaje ancestral que ofrece nao apenas respostas, mas camino para a transformacao pessoal. O imperador, ao proferir súas palabras, convídanos a refletir profundamente sobre a práctica central do estoicismo, focar en si mesmo todos os días. Esa práctica transcende a mera introspectao. É unha jornada de autodescoberta que posúe o potencial de remodelar fundamentalmente a maneira como vivemos. No contexto estoico, o foco en si mesmo nao é ato egoísta. Máxima busca pela comprehensao da propia natureza e do mundo que nos rodeia. É unha jornada que nos permite discernir o que está sob noso controle e o que non está. As tres virtudes chave do estoicismo, sabedoria, corageme e temperanca, tornamse farois nesa jornada. A sabedoria, segundo Marcos Aurelio, vai alén do mero coñecimento, é a habilidade de comprender nosa propia natureza e a natureza do mundo. A coragem non é apenas bravura física, mas a firmeza diante dos desafíos. A temperanca, por súa vez, é o dominio sobre desejos, a práctica da moderacao. Ao incorporar esas virtudes en nosas vidas diarias, abracamos a transformacao. Reconecemos que a verdadeira forca reside na manipulacao de eventos externos, mas no controle de nosas reacoes a eles. Este principio, fundamental no estoicismo, tórnase a chave para manter a estabilidade emocional e a resiliencia diante dos obstáculos da vida. A medida que nos aprofundamos na riqueza da filosofía estoica, nos deparamos como os pilares fundamentais que sustentan unha vida de significado e autodesenvolvimento. As virtudes estoicas, tres elementos primordiais, sabedoria, corageme e temperanca, emergen como guías esenciais para aqueles que buscan clareza, propósito e crecimento no tecido complexo da existencia. A primeira virtude, a sabedoria, transcende a simples acumulacao de coñecimento. No contexto estoico, a sabedoria está intrínsecamente ligada á capacidade de discernir o que está sob noso controle e o que escapa. A ele, é a comprehensao profunda de que nosa verdadeira influencia reside na gestao de nosas mentes, non nos eventos externos. Así, a sabedoria é máis do que saber intelectual, é entendimento intrínseco de nosa propia natureza e da natureza do mundo ao noso redor. A segunda virtude, coragem, esténdese alén da bravura física para abracar a coragem moral e mental. Diante das adversidades, a coragem estoica nao busca a ausencia de medo, mas a determinacao de enfrentalo con resolucao. É a firmeza diante dos desafíos que transforma obstáculos en oportunidades de crecimento. Como nos lembra Marcos Aurelio, o obstáculo para a cao abanca a cao. O que está no camino se torna o camino. A terceira virtude, temperanca, revélase na práctica do autocontrole, moderacao e armonia como a natureza. Gerenciar desejos e evitar excesos são aspectos centrais desa virtude. Marco Aurelio destaca que a felicidade reside en reconocer que pouco é necesario para unha vida plena, pois está dentro de nós e en nosa perspectiva. Esas virtudes, entrelacadas na tapecaria do estoicismo, ofrecen mapa para unha vida de realizacao e eudaimonia. Ao internalizar a sabedoria, encontrar coragem diante dos desafíos e practicar a temperanca, embarcamos en unha jornada transformadora que molda non apenas quen somos, mas como vivemos cada momento. Así, ao mergular nas profundezas do foco en si mesmo, descobrimos non apenas unha filosofía antiga, mas unha búsola para autotransformacao. A jornada estoica, con súas prácticas e principios, emerge como camino de crecimento persoal, prometendo unha vida de paz interior e unha resiliencia inabalável. A medida que mergulamos máis profundamente nos principios do estoicismo, deparámonos como a serena forca da aceitacao e a resiliencia intrínseca que ela impulsiona. No coracao desa filosofía, encontramos a comprehensao de que a verdadeira virtude reside en aceitar o momento presente, sen resistencia ou julgamento. O estoicismo nos convida a enfrentar a impermanencia de todas as coisas, reconecendo que a vida é fluida e en constante transformacao. En medio ás tempestades da existencia, a práctica da aceitacao emerge como unha ancora, permitíndonos non apenas sobreviver, mas prosperar diante das adversidades. Como Marco Aurelio sabiamente dice, tudo o que acontece é ou suportável ou non. Se for suportável, entao suporte, pare de reclamar. A abordaje estoica para os desafíos da vida é única. Ela suxere que, ao invés de resistir ou lutar contra os obstáculos, debemos abracalos como oportunidades de crecimento. O famoso ensinamento de Marco Aurelio, o obstáculo para a cao abanca a cao. O que está no camino se torna o camino.
destaca a capacidade de transformar dificultades en trampolíns para o autodesenvolvimento. En un mundo lleno de desafíos y complejidades, las sabias palabras del emperador Marco Aurelio resuenan como una guía eterna para afrontar las vicisitudes de la vida. En el centro de esta guía se encuentra la filosofía estoica, un enfoque antiguo que ofrece no solo respuestas, sino un camino hacia la transformación personal. El emperador, al pronunciar sus palabras, nos invita a reflexionar profundamente sobre la práctica central del estoicismo: centrarse en uno mismo todos los días. Esta práctica trasciende la mera introspección. Es un viaje de autodescubrimiento que tiene el potencial de remodelar fundamentalmente la forma en que vivimos. En el contexto estoico, centrarse en uno mismo no es un acto egoísta, sino más bien una búsqueda de comprensión de la propia naturaleza y del mundo que nos rodea. Es un viaje que nos permite discernir qué está bajo nuestro control y qué no. Las tres virtudes clave del estoicismo, sabiduría, coraje y templanza, se convierten en faros en este viaje. La sabiduría, según Marcos Aurelio, va más allá del mero conocimiento. Es la capacidad de comprender nuestra propia naturaleza y la naturaleza del mundo. El coraje no es solo valentía física, sino firmeza ante los desafíos. La templanza, a su vez, es el control de los deseos, la práctica de la moderación. Al incorporar estas virtudes en nuestra vida diaria, abrazamos la transformación. Reconocemos que la verdadera fuerza no reside en manipular los acontecimientos externos, sino en controlar nuestras reacciones ante ellos. Este principio, fundamental en el estoicismo, se convierte en la clave para mantener la estabilidad emocional y la resiliencia ante los obstáculos de la vida. A medida que profundizamos en la riqueza de la filosofía estoica, nos topamos con los pilares fundamentales que sustentan una vida con significado y autodesarrollo: las virtudes estoicas. Tres elementos principales, sabiduría, coraje y templanza, emergen como guías esenciales para quienes buscan claridad, propósito y crecimiento en el complejo tejido de la existencia. La primera virtud, la sabiduría, trasciende la simple acumulación de conocimientos. En el contexto estoico, la sabiduría está intrínsecamente ligada a la capacidad de discernir qué está bajo nuestro control y qué escapa a él. Es la comprensión profunda de que nuestra verdadera influencia reside en el manejo de nuestra mente, no en los acontecimientos externos. Por tanto, la sabiduría es más que conocimiento intelectual, es una comprensión intrínseca de nuestra propia naturaleza y la naturaleza del mundo que nos rodea. La segunda virtud, el coraje, se extiende más allá de la valentía física para abarcar el coraje moral y mental. Ante la adversidad, el coraje estoico no busca la ausencia de miedo, sino la determinación de afrontarlo con resolución. Es la firmeza ante los desafíos la que transforma los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Como nos recuerda Marcos Aurelio, el obstáculo a la acción hace avanzar la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. La tercera virtud, la templanza, se revela en la práctica del autocontrol, la moderación y la armonía con la naturaleza. Gestionar los deseos y evitar los excesos son aspectos centrales de esta virtud. Marco Aurelio destaca que la felicidad radica en reconocer que poco es necesario para una vida plena, tal como está dentro de nosotros y en nuestra perspectiva. Estas virtudes, entretejidas en el tapiz del estoicismo, ofrecen un mapa para una vida de plenitud y eudaimonia. Al internalizar la sabiduría, encontrar coraje frente a los desafíos y practicar la templanza, nos embarcamos en un viaje transformador que moldea no solo quiénes somos, sino también cómo vivimos cada momento. Así, al sumergirnos en las profundidades del autoenfoque, descubrimos no solo una filosofía antigua, sino una brújula para la autotransformación. El viaje estoico, con sus prácticas y principios, surge como un camino de crecimiento personal, que promete una vida de paz interior y resiliencia inquebrantable. A medida que profundizamos en los principios del estoicismo, nos topamos con la fuerza serena de la aceptación y la resiliencia intrínseca que impulsa. En el corazón de esta filosofía encontramos la comprensión de que la verdadera virtud radica en aceptar el momento presente sin resistencia ni juicio. El estoicismo nos invita a afrontar la impermanencia de todas las cosas, reconociendo que la vida es fluida y cambia constantemente. En medio de las tormentas de la existencia, la práctica de la aceptación emerge como un ancla que nos permite no solo sobrevivir,
sino también prosperar frente a la adversidad. Como dijo sabiamente Marco Aurelio, todo lo que sucede es soportable o no. Si es soportable, entonces sopórtalo, deja de quejarte. El enfoque estoico de los desafíos de la vida es único, sugiere que, en lugar de resistir o luchar contra los obstáculos, deberíamos aprovecharlos como oportunidades de crecimiento. La famosa enseñan. La resiliencia, que nace de aceptar y encarnar la filosofía estoica, se convierte en una armadura emocional. La piedra angular de esta resiliencia es comprender que no podemos controlar los acontecimientos externos, pero que tenemos un control total sobre nuestras reacciones. Es la fuerza que nos permite mantenernos firmes ante las tormentas, manteniendo una sensación de paz interior. Así, al abrazar la aceptación y cultivar la resiliencia, nos alineamos con los principios eternos del estoicismo. No solo encontramos un refugio seguro contra las tormentas de la vida, sino también un terreno fértil para el florecimiento personal. El viaje estoico nos invita a aceptar, adaptarnos y, sobre todo, crecer ante las vicisitudes que inevitablemente se cruzan en nuestro camino. A medida que profundizamos en la filosofía estoica, se nos guía a practicar el autoexamen y el dominio de la mente, revelando preciosos secretos para una vida de compostura y crecimiento personal. El autoexamen, tal como lo propugnaban los estoicos, trasciende la simple reflexión ocasional. Es una práctica constante de analizar nuestras acciones, pensamientos y emociones. Marco Aurelio, el filósofo emperador, destaca la importancia de esta introspección continua, reconociéndola como una herramienta vital para identificar áreas de mejora y estimular el crecimiento personal. La capacidad de controlar la mente es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Marco Aurelio destaca que, independientemente de las circunstancias externas, tenemos el poder de dirigir nuestros pensamientos y reacciones. Esta visión estoica enfatiza la importancia de cultivar el dominio sobre nuestra propia mente. La calidad de nuestros pensamientos, como sabiamente observó el emperador filósofo, moldea la calidad de nuestras vidas. La meditación y la atención plena surgen como herramientas poderosas para desarrollar un control más profundo sobre nuestros pensamientos y emociones. La práctica constante de la atención plena nos permite observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, lo que nos proporciona una comprensión más clara de cómo elegimos responder a diversas situaciones de la vida. Marco Aurelio, en su posición de líder y de ser humano, enfrentó numerosos desafíos. Su filosofía estoica no solo le ayudó a mantener la compostura ante la adversidad, sino que también destacó que las dificultades son parte intrínseca de la vida. Comprender que tenemos control sobre nuestra mente, y no sobre los acontecimientos externos, es la fuente de fortaleza que nos permite afrontar las vicisitudes de la existencia. Así, al incorporar el autoexamen y el control mental a nuestra vida diaria, descubrimos los secretos de la compostura estoica. Esta práctica no solo promueve una comprensión más profunda de nosotros mismos, sino que también abre puertas al crecimiento constante, construyendo una base sólida para afrontar los desafíos con serenidad y sabiduría. A medida que exploramos las profundidades del estoicismo, nos topamos con la práctica continua de actos de bondad y la importancia de la moderación, elementos cruciales en la búsqueda de la virtud y una vida significativa. Los estoicos nos alientan a ver la virtud como el bien supremo, y esto incluye la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Entre estas virtudes, la moderación emerge como una guía valiosa. Marco Aurelio, reconociendo que los deseos excesivos y las indulgencias conducen a menudo al descontento, destaca la necesidad de vivir una vida en equilibrio. La moderación no solo nos protege del sufrimiento innecesario, sino que también nos pone en sintonía con la naturaleza y sus ciclos. Los actos de bondad diarios emergen como una práctica que va más allá del ámbito personal, extendiéndose al bienestar de la comunidad. El estoicismo fomenta pequeñas muestras de bondad, desde ofrecer una sonrisa a un extraño hasta ayudar a alguien necesitado. Estos gestos no solo mejoran el mundo que nos rodea, sino que también contribuyen al cultivo de la virtud misma. Al buscar activamente oportunidades para ser amables, no solo mejoramos la vida de los demás, sino que también mejoramos nuestra propia moralidad. El valor atribuido a la moderación se refleja también en la elección consciente de las personas que nos rodean. Marco Aurelio nos aconseja rodearnos solo de personas que eleven nuestro carácter,
cuya presencia evoque lo mejor de nosotros. Esta práctica no solo contribuye a la moderación, sino que también fortalece el entorno que nos rodea, creando un espacio propicio para el cultivo de la virtud. Así, al adoptar el arte de vivir virtuosamente en la filosofía estoica, incorporamos actos de bondad y moderación en nuestra vida cotidiana. Estas prácticas no son solo un medio para buscar la excelencia moral, sino también un camino para vivir en armonía con nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. Al embarcarnos en el viaje estoico, descubrimos que el comienzo y el final de cada día son momen. La idea de contemplar los valores y virtudes fundamentales que deseamos encarnar marca la pauta para el día que tenemos por delante. En este punto, establecemos una intención consciente, delineando cómo responderemos a los desafíos que puedan surgir. Esta práctica no solo nos guía, sino que también nos conecta con los principios estoicos que guían nuestro viaje. Al final del día, una revisión de acciones y comportamientos se convierte en una herramienta valiosa. Reflexionar sobre los momentos en los que vivimos de acuerdo con nuestros valores, y también sobre aquellos en los que fallamos, proporciona ideas cruciales para la superación personal. Esta práctica no es un ejercicio de autocastigo, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La autoconciencia cultivada a través de esta revisión diaria es esencial para ajustar nuestro rumbo hacia la virtud. El comienzo y el final del día, cuando están rodeados de principios estoicos, se convierten en rituales que trascienden la rutina común. Estos momentos son más que transiciones temporales. Son portales que nos transportan a un espacio de autoconocimiento y superación constante. Además, el valor de la escritura emerge como una poderosa herramienta para el autodesarrollo. Tomarse el tiempo para registrar experiencias, pensamientos y emociones proporciona una perspectiva tangible de nuestro progreso. Este diálogo íntimo con nosotros mismos se convierte en un espejo en el que podemos evaluar nuestro crecimiento, identificar áreas de mejora y celebrar nuestros triunfos, consolidando así la práctica estoica en el caminar diario. Por lo tanto, al adoptar fundamentos estoicos al principio y al final de cada día, construimos no solo hábitos, sino un estilo de vida que conduce a la virtud, la paz interior y la autenticidad. Dentro de la filosofía estoica encontramos un principio fundamental que destaca como brújula para la estabilidad emocional, el control de la reacción. Este principio reconoce la realidad de que no podemos controlar los acontecimientos externos, pero podemos dominar nuestras respuestas ante ellos. En un mundo donde las circunstancias pueden ser impredecibles, cultivar la capacidad de controlar nuestras reacciones surge como una fuente crucial de resiliencia y ecuanimidad. Marco Aurelio, con su sabiduría estoica, destaca que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esta comprensión profunda implica dirigir nuestra atención y energía a lo que realmente podemos influir, nuestra actitud y respuesta ante los acontecimientos. Al adoptar esta perspectiva, estamos empoderados para enfrentar los desafíos con una serenidad que trasciende las fluctuaciones externas. Ya sea que nos enfrentemos a una adversidad inesperada o a una situación desafiante, controlar nuestra reacción nos da una sensación de poder interior. Esta autonomía emocional no implica apatía, sino la capacidad de elegir conscientemente cómo responder a los acontecimientos, manteniendo la calma y la claridad mental. La mayor virtud, según los estoicos, es la virtud misma, y no la riqueza, la fama o el éxito externo. Esta enseñanza resalta la importancia de dirigir nuestros esfuerzos y virtudes hacia lo que está bajo nuestro control, en lugar de buscar la validación externa. Al hacerlo, no solo construimos una base sólida para la paz interior, sino que también desarrollamos una resiliencia inquebrantable ante las vicisitudes de la vida. El control de la reacción es el ancla que nos mantiene firmes cuando las aguas de la vida se agitan. Al comprender que la verdadera medida de nuestra fuerza radica en el manejo de nuestra mente, abrimos las velas para surcar las olas de la estabilidad emocional, enfrentando los desafíos con gracia y permaneciendo fieles a los principios estoicos que iluminan nuestro camino. Dentro de la filosofía estoica se encuentra la sabiduría transformadora de aceptar la impermanencia. Esta comprensión profunda y atemporal nos enseña a apreciar el momento presente, reconociendo la naturaleza transitoria de todas las cosas. El estoicismo nos invita no solo a aceptar, sino a abrazar la realidad de que todo está sujeto a cambios. Marco Aurelio meditó a menudo sobre lo efímero de la vida,
recordándonos la necesidad de apreciar cada momento. Esta perspectiva no sugiere una resignación pasiva, sino más bien una celebración activa de la vida tal como la vivimos. Al comprender que todo es fugaz, cultivamos un aprecio más profundo por los momentos preciosos. Las alegrías se vuelven más intensas cuando reconocemos su carácter fugaz, y las adversidades pierden parte de su peso cuando comprendemos que también son temporales. La aceptación de la impermanencia no significa desapego emocional, sino más bien una forma más profunda de compromiso con la experiencia de la vida. Este principio estoico no solo influye en nuestra relación con los acontecimientos externos, sino que también da forma a nuestra perspectiva sobre la existencia misma. Al incorporar la aceptación de la impermanencia en nuestras vidas, desarrollamos una capacidad única para fluir con el cambio en lugar de resistirlo. Esta sabiduría estoica nos permite no solo afrontar la fugacidad de la vida, sino también transformarla en un recordatorio constante para apreciar cada momento. Al abrazar la impermanencia, descubrimos una riqueza única en la simplicidad del momento presente, convirtiéndonos en verdaderos participantes de la danza efímera de la existencia. Dentro del universo estoico, el tema del autoexamen constante emerge como un faro que ilumina el viaje de crecimiento personal. Marco Aurelio, el filósofo emperador, nos recuerda la vital importancia de reflexionar continuamente sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. El estoicismo no es solo una filosofía de pensamiento, sino de acción consciente. El autoexamen no se limita a una introspección ocasional, sino que es una práctica diaria de cuestionamiento, análisis y aprendizaje. El emperador estoico creía que esta reflexión constante proporciona información valiosa sobre nuestro comportamiento, abriendo la puerta a la mejora continua. La práctica del autoexamen no se trata solo de evaluar nuestros errores, sino también de reconocer nuestros éxitos. Es un viaje equilibrado de autoconocimiento, donde celebramos nuestras victorias, aprendemos de nuestros desafíos y nos comprometemos con el crecimiento continuo. Este enfoque positivo del autoexamen contribuye a una mentalidad de crecimiento y fomenta el desarrollo personal. La conciencia de nuestras acciones y su impacto en nosotros mismos y en los demás son aspectos fundamentales del autoexamen. Marco Aurelio creía que esta práctica nos permite identificar áreas de mejora, acercándonos hacia una vida más alineada con nuestros valores y principios estoicos. El autoexamen no es solo una herramienta de evaluación, sino una guía que nos orienta en el camino del autodesarrollo. El poder del autoexamen está intrínsecamente ligado a la noción estoica de que la verdadera calidad de vida tiene sus raíces en la calidad de nuestros pensamientos. Al cultivar el hábito de reflexionar sobre nuestras acciones, reacciones y pensamientos, nos embarcamos en un viaje de autotransformación. El autoexamen constante, en este contexto, no es solo una práctica, es el timón que nos guía hacia una vida más sabia, más compasiva y más significativa. Dentro de la filosofía estoica, la práctica de la meditación y la atención plena surge como un camino para descubrir la fuerza interior y cultivar el dominio de la mente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfatizó la importancia de esta disciplina mental para afrontar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. La meditación, en el contexto estoico, no es un escape de la realidad, sino más bien una inmersión consciente en el momento presente. Implica observar pensamientos sin juzgar, lo que nos permite obtener una comprensión más profunda de nuestra psique. Al dedicar tiempo diariamente a esta práctica, desarrollamos la capacidad de elegir cómo responder a las situaciones, cultivando una mente tranquila y concentrada. La atención plena, una extensión de la meditación, trasciende la técnica contemplativa para convertirse en una postura continua en la vida cotidiana. Se trata de estar plenamente presente en cada acción y momento, conscientes de las decisiones que tomamos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, destaca la capacidad de controlar nuestros pensamientos y reacciones, independientemente de las circunstancias externas. Estas prácticas no son solo ejercicios mentales, son herramientas poderosas para desarrollar un mayor control sobre nuestros estados emocionales. Marco Aurelio creía que, dominando la mente, se gana fuerza ante la adversidad. La meditación y la atención plena brindan una perspectiva tranquila, lo que nos permite enfrentar los desafíos con claridad y resiliencia. En el centro de estas prácticas está la idea de que, aunque no podemos controlar los acontecimientos externos,
Tenemos el poder de elegir nuestras reacciones. La meditación y la atención plena son herramientas que perfeccionan esta habilidad, fortaleciendo nuestra capacidad de mantener la compostura en medio de las turbulencias de la vida. Por lo tanto, descubrir la fuerza interior del estoicismo comienza con disciplinar la mente. Un viaje que nos lleva a la serenidad, la independencia emocional y una profunda comprensión de nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Mira los demás vídeos también. Gracias.